¿Sabías que un solo hombre dobló dos deportes completamente distintos con el mismo cuerpo? Bob Hayes ganó el oro en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Eso ya era historia, pero ese mismo día corrió la posta del 4 por 100 metros y su vuelta fue tan rápida que habría batido el récord mundial en la prueba individual. No como parte de un equipo, él solo, en esa recta final. Después de eso fichó por los Dallas Cowboys como receptor abierto en la NFL y ganó el Super Bowl. Nadie en la historia humana ha hecho las dos cosas, pero lo que más impresiona no es el palmarés, es lo que ese cuerpo dice sobre la velocidad. El atletismo y el fútbol americano no piden lo mismo. Uno exige pureza técnica sobre una línea recta, el otro exige explosión, contacto, cambios de dirección y resistir golpes. Hayes no eligió entre los dos lo eligieron a él. Eso no es versatilidad, es algo más difícil de nombrar.